Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que el mundo ha puesto los ojos en Honduras después de que la administración estadounidense pusiera las manos en sus elecciones generales. Esta semana el presidente Donald Trump ha ampliado su amenaza militar más allá de Venezuela después de haber indultado a Juan Orlando Hernández, el exmandatario hondureño que estaba encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico. Una semana en que los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner habrían plantado a Zelensky en Kiev después de visitar a Putin en Moscú, antes de que Putin se reuniera en India con Modi y Macron en Beijing con Xi. Movimientos diplomáticos cruzados que evidenciaron, sin embargo, el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. ¿Quién está más cerca de ceder? ¿Qué está provocando Estados Unidos en América Latina? ¿Qué significa el corolario Trump de la doctrina Monroe que pregona la Casa Blanca? Para el análisis nos acompañan en esta ocasión Claudia Mendoza, ella es periodista de Univisión y está con nosotros desde Tegucigalpa, desde Honduras. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Alejandro Cardoso, él es historiador, politólogo e investigador. También está con nosotros Óscar Palma, él es doctor y profesor de la Universidad del Rosario en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales, especialista en estudios de seguridad, defensa y terrorismo. Y también está con nosotros una vez más, ya lo conocen de otras ocasiones en este programa, Rafael Niño, jefe de emisión en City TV Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos a los cuatro. Antes de empezar, les quiero recordar a ustedes que si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Y sin más dilación, ahora sí empezamos con esta discusión con la mirada puesta en Honduras. Conectamos con Claudia en Tegucigalpa. Claudia, de entrada, quisiera saber cómo te explicas esta demora en el conteo de los resultados, estas interrupciones, ¿no? También, y qué situación se está generando en el país. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles a todas y a todos. Pues en principio esa es la pregunta que todos los hondureños y las hondureñas nos hacemos, porque el ente electoral, el Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, no ha sido muy categórico ni claro en especificar cuáles han sido los atrasos que tenemos en el conteo final de los votos que tienen en una carrera por la presidencia de la República Salvador Nasralla y Anas Riazfura. Estamos esperando con una situación un poco de zozobra para ver quién gana y también esperando que la situación o el clima social no se tense y genere algún tipo de disturbios que puedan venir a alterar la paz con la que se vivió de alguna manera el proceso electoral. Hay preguntas que están en el aire y que no tienen respuestas por parte del órgano electoral y, sin embargo, ha habido en las últimas horas muchas caídas del sistema que se le atribuyen como errores a la empresa contratada para la contabilización de los datos, pero no hay como la precisa claridad de qué es lo que está ocurriendo, y esto lo que ha generado son climas de incertidumbre y de dudas de posibles fraudes en el proceso electoral. ¿Y cuál es su teoría, Claudia? Pues hay hipótesis alrededor de juegos de intereses, negociaciones y situaciones que se estarían gestando detrás de todo esto para ver a quién se le da el gane. Es una situación que, aunque suena hipotética y que es muy difícil de probar, es casi siempre lo que ocurre detrás de estos procesos electorales. Las componentes que se dan para ver a quién se le da la presidencia, a quién conviene más, y también hay muchas situaciones que se están develando en este momento sobre actas adulteradas y situaciones que generan mucha corrupción en el manejo del conteo de los votos, que hay que verificarse, que hay que probarse, pero esto es lo que estaría ocurriendo detrás de este atraso en el conteo final de los votos. Y hablando de intereses, Claudia, ¿cuál sería el interés de Donald Trump o de Estados Unidos por apoyar a Anas Riazfura, al miembro, al candidato del Partido Nacional de esta formación conservadora que recibió el apoyo explícito de Donald Trump? ¿Qué ganaría Estados Unidos con un gobierno de Asfura? Bueno, yo creo que en principio hay que hablar que en las últimas semanas hay dos frentes en la política exterior relacionados con Donald Trump, ¿verdad? En las últimas semanas Trump ha combinado tres eventos, digamos, ¿no? En principio, el primero es la política exterior de alta presión contra Venezuela, materializada precisamente en la movilización militar, ataques a embarcaciones sospechosas y esa retórica de todo o nada frente al régimen de Maduro que todas y todos conocemos.
Un segundo momento, en mi opinión, es una intervención abierta en el proceso electoral hondureño que ha molestado muchísimo entre la población porque se considera una intervención extrema en un país a través de mensajes de apoyos públicos a Nasri Asfura, que es el candidato del Partido Nacional, advertencia de cortar ayudas si la población hondureña no votaba por este candidato. Y no menos importante, el tercer evento, que es precisamente la cereza del pastel, porque no lo podemos desconectar, que es precisamente el indulto presidencial al expresidente, valga la redundancia, Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras hasta el 27 de enero del 2022, cuando Xiomara Castro lo sucedió en el cargo y quien 25 días después de ya no ser presidente, pues fue capturado por las autoridades hondureñas a petición de Estados Unidos y posteriormente pues ya sabemos que fue procesado y condenado a 45 años de prisión, ¿verdad? Esta situación para nosotros es un clima tenso porque ha generado una presión electoral. La intervención de Donald Trump, en mi opinión, sí alteró, por ejemplo, las percepciones de segmentos indecisos del electorado hondureño, en especial dentro del Partido Nacional. En contexto de desconfianza de instituciones electorales, la voz de una superpotencia pesa y puede cambiar el cálculo de votantes temerosos de perder ayudas, inversión, seguridad. Bueno, ya hay informes que señalan que candidaturas sí se vieron afectadas, ¿verdad?, por mensajes desde Washington. El tema de la soberanía y la legitimidad también, ¿verdad?, como un actor externo que condiciona el apoyo y que amenaza con consecuencias. También esto erosiona la autonomía de la decisión del país receptor y también introduce la narrativa de votar por X candidato, porque si no nos puede traer sanciones o aislamiento como país. Esto polariza y criminaliza definitivamente las opciones políticas que se ubican frente al patrón de la potencia que apoya. Y hay realidades tangibles también, como lo que representan las remesas en el Producto Interno Bruto de Honduras y en el tema migratorio, que de alguna manera reaviva la percepción o la esperanza en el elector de que no termina de comprender qué hay detrás de todo este tipo de situaciones, cuáles son los juegos que se dan en este tipo de situaciones. Y el hecho del indulto de Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, que contradice la narrativa, porque mientras Casa Blanca justifica acciones duras contra el narcotráfico, incluso con operaciones militares en el Caribe, y utiliza esa narrativa para presionar a gobiernos que considera pro Venezuela, liberar a un exmandatario condenado por narcotráfico debilita esa coherencia de un discurso antinarcótico, ¿verdad? Entonces, para audiencias locales y regionales esto es devastador porque reduce la credibilidad de cualquier política cuya legitimidad se base en una lucha contra las drogas, ¿verdad? Y también, por otro lado, el indulto actúa como un instrumento de influencia, premia a aliados y castiga a adversarios y muestra que la Casa Blanca pues, puede condicionar consecuencias legales como moneda política, una situación que incrementa la percepción de la instrumentalización de la política. Claro, una situación muy parecida que se dio en la previa, ¿no?, de las elecciones legislativas de Argentina hace menos de 2 meses. Rafael, pero te traslado la pregunta, ¿qué gana la administración estadounidense en este caso particular con el gobierno del Partido Nacional en Honduras? Rosa, de nuevo gracias por la invitación, es un placer estar acá siempre. Y quisiera conectarlo con lo que estaba diciendo precisamente nuestra colega. Estados Unidos, y hoy seguramente lo hablaremos más adelante, con esta nueva política exterior de Estados Unidos, lo que quiere es ganar en su esfera de influencia, tener dominio sobre su región. Y es allí precisamente, está escrito en el documento del que hablaremos más adelante, ¿no?, como apoyar gobiernos favorables a los intereses de Estados Unidos. Entonces eso es también que sean ideológicamente favorables, que es básicamente lo que marca la política exterior de Donald Trump, es que sean ideológicamente favorables, que tengan políticas contra los migrantes, que garanticen el libre mercado. Entonces es allí donde uno ve cuáles son los cálculos que quiere Donald Trump y que está acostumbrado a hacer país por país. Esta injerencia en las elecciones, decir que apoya a un candidato, como bien lo decía la colega, también es una amenaza, ¿no? Es como estoy viendo lo que está pasando allí, estoy poniendo en riesgo posibles ayudas o pueden venir mejores cosas para el país. Entonces es allí un tipo de amenaza que al final lo único que se aprovecha es de la inestabilidad que hay y también de esta incertidumbre en el marco de este conteo electoral. Claudia, para terminar, ¿cuál crees que van a ser en particular las contrapartidas que pueda pedir Washington al nuevo gobierno de Honduras en temas migratorios, en temas de utilizar el territorio hondureño militarmente en este despliegue en el Caribe?
Bueno, yo creo que todavía falta esperar para responder esa respuesta, porque acuérdate que todavía estamos en medio del proceso electoral, no se ha definido quién es el ganador y ahorita la situación está que es constantemente cambiante, valga la especie de redundancia. Entonces, estamos esperando a ver quién es el ganador, no me atrevería a decir todavía Claro. algo hipotéticamente, porque estamos esperando a ver el conteo final y quién es el ganador, si finalmente Nasri Asfura o Salvador Nasrallah, y creo que eso también va a dar un punto de partida distinto a tu respuesta. Tienes toda la razón, Claudia. Hablaríamos en todo caso en condicional. Quizás podamos responder a esta pregunta en unas horas. Esperemos que no debamos esperar unos días. Muchísimas gracias, Claudia, por todo este análisis desde Tegucigalpa. Muy amable a ustedes. Y Rafael, en relación a esto que comentabas, este documento que ha publicado la Casa Blanca, en que explicita cuál es su visión del mundo con la revisión de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, hemos querido seleccionar un punto que hace referencia a lo que Washington espera del hemisferio occidental. Queremos garantizar que el hemisferio occidental se mantenga razonablemente estable y bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva hacia Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Queremos un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o que posean activos clave y que apoye cadenas de suministro cruciales, y queremos asegurar nuestro acceso continuado a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un Colorado Trump de la doctrina Monroe. Bien, no sé si entiendes qué es el corolario Trump de la doctrina Monroe. Claro que sí, es bien interesante el concepto y cómo lo utilizan, porque existió un corolario anteriormente. Roosevelt lo utilizó justamente como una especie de adendo a la doctrina Monroe. Recuerden que la doctrina Monroe es América para los americanos. Y Trump está retomando un poco eso para valorar el rol que él se quiere dar dentro del contexto del hemisferio occidental o de América. Y en el momento en el que Roosevelt lo hizo justamente para justificar una serie de intervenciones militares en contra de la influencia de potencias europeas, de potencias extrahemisféricas que pudieran llegar acá. Y de cierta forma Trump lo está diciendo también frente a potencias hostiles exteriores. Lo conecta con recursos minerales estratégicos, y eso es interesante, pero muy importante en todo esto es el elemento de las organizaciones terroristas, el crimen organizado transnacional, el cual Estados Unidos se ve a sí mismo como uno de los actores que debe luchar en contra de esto en nuestro hemisferio. Y esta es al menos la narrativa, ¿no?, detrás de este despliegue en el Caribe, sobre todo frente a las aguas venezolanas. Alejandro, esta semana hemos conocido algunos detalles más de esa conversación que habrían mantenido hace ya días el presidente estadounidense con el presidente venezolano, una conversación que parece que fue muy corta, de unos 15 minutos, en que Nicolás Maduro, según ha trascendido a través de Reuters o el Miami Herald, habría propuesto, o habría pedido, mejor dicho, una amnistía para él y su familia, y habría propuesto un gobierno liderado por Delcy Rodríguez. Propuestas que, en principio, Donald Trump rechazó. No sé si consideras que hay algo que pueda proponer el gobierno venezolano que hiciera que Donald Trump ordenara el repliegue militar. No, yo pienso que están en una situación de no se va a negociar en los términos de Maduro. Maduro pide $200 millones también. Es decir, la legalidad de ese dinero. El dinero obviamente lo ha acumulado la trama de la nomenclatura madurista. No obstante, quiere amnistía, una amnistía para él y un grupo selecto de la nomenclatura. Y yo pienso que son cosas que no va a negociar ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca. ¿Y hay algo que podría negociar el Departamento de Estado y la Casa Blanca? Porque también ha habido múltiples lecturas sobre los objetivos que estaría teniendo la administración estadounidense en Venezuela, ¿no? Si llegara hasta el punto de cambiar completamente el régimen, o se podría, digamos, conformar con algo menos. Rafael, ¿tú qué opinas?
Pues Rosa, el documento que acabas de poner, justamente ese extracto que saca dice países bien gobernados en la región. Entonces, podríamos pensar también que sí, uno de los objetivos es ese cambio de régimen y que parte de esas conversaciones que han revelado, como tú lo decías, algunos medios norteamericanos, pues han evidenciado precisamente eso. Ya lo mencionabas tú, lo de Delcy Rodríguez, han incluso considerado traer a un general del exilio para que arme un gobierno ahí. Incluso otros medios reportan que el mismo Maduro ofreció ser parte de esa transición, pero que le dieran 2 años. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo esta semana, es que a Maduro ya no se le puede creer. Con Biden hizo tratos y los incumplió, prometió unas elecciones libres y las incumplió. Entonces, yo creo que ese margen de negociación de Venezuela se ha venido acabando, el margen de Maduro para poder negociar está limitado y de allí también, pues que Estados Unidos pueda ejercer esta presión para lograr ese cambio de régimen, que yo sí creo que está alejado de objetivos militares, porque sería un altísimo costo para las fuerzas de Estados Unidos. Entonces creo que Estados Unidos sí está interesado en ese diálogo y en lograr esos gobiernos favorables en su entorno de influencia. Una de las formas, ¿no? Como decimos, estamos en el terreno de la especulación, lamentándolo mucho, hay poca información clara, entonces lo que hacemos es analizar posibles escenarios. Alejandro, aquí, precisamente en este programa de France 24, un excontratista de la CIA, exmilitar estadounidense, aseguraba que lo que están haciendo los servicios de inteligencia de Estados Unidos es intentar instigar un golpe de Estado dentro de Venezuela y que la demora se debe a que pues tardan un poco, ¿no?, en convencer a la gente que podría llevar a cabo este golpe de Estado. ¿Qué opinas de esta versión? ¿La ves posible? No, la fractura interna, famosa fractura interna que se está buscando desde hace tiempo. No, no es posible. El chavismo y el madurato reinventaron nuevas formas de represión. O sea, es un autoritarismo 2.0. El control social es altísimo, el costo por disentir en el más mínimo aspecto de la cotidianidad política de Venezuela es la desaparición. El Estado de Derecho desapareció también, es decir, te capturan porque tengas un mensaje en el WhatsApp contrario al gobierno. Entonces, la población está aterrorizada. Venezuela no ha vivido un sistema de represión de esa dimensión en su historia, yo creo que ni en el siglo XIX. Entonces, un golpe de Estado yo lo veo inviable dentro de las propias fuerzas. Hay deslealtades que no se han desenmascarado todavía. Obviamente los mandos medios, sobre todo el ejército, están muy tentados a abandonar el poder o presionar internamente dentro de las Fuerzas Armadas para que el costo de salida sea más bajo para ellos. Sin embargo, un golpe de Estado instigado por la CIA, que no es la agencia de inteligencia que nos vende Hollywood, es bastante deficiente en sus actos de conspiración, está sobredimensionada totalmente. No es posible. No es posible. El último plan de la CIA fue sabotear la nómina de pago de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Biden, en el gobierno de Trump. Los militares no ganan dinero por su nómina, una moneda hiperdevaluada. Los militares tienen otras fuentes de renta. Entonces, por ejemplo, ese tipo de aproximaciones a la CIA siempre han sido bastante defectuosas. Óscar. Yo estoy de acuerdo con Alejandro en la idea de la opción aquí conspiranoica de la CIA que va a montar todo el operativo. Es un poco hollywoodesca. Y yo creo que en últimas aquí se está jugando mucho el prestigio de Donald Trump y de su tipo de política. Yo no sé cómo va a terminar esto, tal vez nadie lo sabe. Creo que es evidente que la opción militar a lo Panamá no es una opción. Venezuela es un país completamente diferente al de Panamá. Las operaciones que se necesitarían para realizar una intervención militar en tierra en Venezuela son estrambóticas comparadas con las de Panamá. Y si no hay un cambio de régimen y Trump tiene que sacar los buques de guerra, el portaaviones más grande, más poderoso de toda la armada estadounidense y del mundo, sacarle y decir, mire, no logramos nada, rompe completamente la credibilidad de Donald Trump en su política exterior, incluso en el corolario que estamos discutiendo en este momento. Entonces es bien interesante lo que va a pasar con ese escenario en adelante. ¿Y consideras que podría haber un pacto con el petróleo que pudiera servir como una muestra de una victoria que haya merecido, ¿no?, este gran despliegue militar inédito en el Caribe, por ejemplo? Podría ser una de las medianas soluciones que en medio de todo este panorama pues Donald Trump creara. Sea cual sea,
seguramente alguna narrativa va a crear Donald Trump en medio de su persona, su personaje, su personalidad, para decir no fracasamos, lo logramos, independientemente de si hay acuerdos de recursos o no. Pero yo veo muy difícil realmente que algo se pueda hacer a fondo que genere cambios profundos en Venezuela, porque no es solamente Maduro, no es solamente una serie de líderes chavistas. Está el problema de lo que llamamos el cartel de los soles, que es una cantidad de redes de personas de la política, de las fuerzas de seguridad que están participando en organizaciones criminales, y esto no se soluciona de un día para otro. Y más allá de cuáles sean los resultados, lo que está claro es que la amenaza está llegando, ¿no? Se está percibiendo, tal y como veíamos en Honduras o como mencionábamos en Argentina. Les pregunto si sigue así de abocado a la política exterior y con esta voluntad, ¿no?, de ingerir en América Latina. ¿Qué podemos esperar de las elecciones que vienen en Colombia o en Brasil el próximo año, Rafael? Aquí ya estamos sintiendo el efecto Rosa. Aquí en Colombia, pues ampliamente sabemos que el presidente Gustavo Petro se ha opuesto directamente a estos ataques, no solamente de Mar Caribe, sino a una posible injerencia en Venezuela. Y incluso el presidente lo ha dicho. No apoyo a Maduro, se distanció de Maduro, pero tampoco apoyo una invasión, y definitivamente internamente esto se ha generado un debate enorme. Ahora, siento que en la última semana también ha cambiado un poco el debate, porque antes pareciera que era Trump versus Petro, pero cuando Trump abrió la posibilidad de ataques en Colombia, aquí sí hubo un movimiento mayor de unidad rechazando eso, porque por primera vez dijo, sí, también podría estar considerando ataques en Colombia. Ya lo había dicho también en su red social, había dicho, estaría orgulloso de cerrar esos campos de la guerra, refiriéndose a los campos en los que se cultiva la droga. Entonces, aquí adentro sí puede generar repercusiones, y es su objetivo, generar toda una ola de gobiernos afines, de gobiernos que pueda negociar con ellos, de gobiernos con los que tenga alianzas y de lugares en los que pueda él generar y expandir su política de América primero. Óscar me está pidiendo la palabra. Quisiera hacer una pregunta, no sé si tiene que ver con lo que vas a mencionar, y es ¿qué partido político, qué candidato quisiera favorecer aquí Donald Trump? Bien, está relacionado, está relacionado. Yo creo que desde hace años no veíamos cómo dentro de la elección en Colombia la agenda de política exterior se convierte en algo tan importante. Muchas veces la agenda electoral en Colombia siempre es de problemas internos, el problema de seguridad, la economía, pero la relación con Estados Unidos es algo que está en juego en este momento, y eso es esencial casi que para todos los actores políticos. Entonces hay rechazo de todos lados a como a Gustavo Petro ha planteado la agenda de la relación bilateral con Estados Unidos, y casi que todos los candidatos están lanzándose a decir yo voy a recuperar la relación con Estados Unidos. Es un elemento esencial de la campaña. Y sobre los candidatos, muy seguramente si tenemos algunas plataformas de centro, derecha, muy seguramente se verían mucho más alineados con Donald Trump que un gobierno de la continuidad, del continuismo, del pacto histórico o digamos del campo de Gustavo Petro. Alejandro, no sé si ¿qué opina usted? Bueno, sí, definitivamente la América o el hemisferio occidental de Trump va a depender mucho de sus alianzas con estas nuevas fuerzas políticas en América Latina. No obstante, creo que hay un sesgo cuando pues, juzgamos a Estados Unidos o a Trump porque quiera pues, alinearse con una serie de actores de poderes presidenciales en América Latina para luchar contra el narcotráfico, luchar contra la entrada de grupos como Hezbollah, como Hamas, a través de Venezuela. Lo hicieron y han hecho una red hemisférica muy potente de narcotráfico que se proyecta hacia África y Europa. Eso está súper documentado. Sin embargo, creo que hay un sesgo cuando Putin interviene en la política latinoamericana, cuando Xi Jinping interviene, nadie dice nada, ¿no? O sea, y ellos sí hacen que se moldeen esas presidencias. Nicaragua cerró y maltrató a la delegación taiwanesa abiertamente para abrir la oficina diplomática, la embajada de China, ¿no? En un gesto de agradecimiento porque Xi Jinping fue uno de los primeros que lo felicitó ante unas elecciones fraudulentas. Entonces, bueno, en ese sentido pues debemos tener cuidado. Yo pienso que Trump está alineándose con unos elementos básicos de convivencia hemisférica. O sea, estados que apliquen justicia, que impidan la migración. Sí, ciertamente, la migración es culpa nuestra, o sea, del fracaso de nuestros gobiernos,
que empobrecemos a nuestro pueblo y migra hacia el norte, ¿no? Claro, y se abren, sin embargo, muchísimas preguntas como si un escenario de conflicto abierto en Venezuela, incitado por Estados Unidos, digamos que llevaría a Estados Unidos a abrir las fronteras a la migración masiva que esto seguramente generaría, ¿no? Rafael, tenemos que ir cerrando este... No, estoy absolutamente de acuerdo porque es que la teoría de las esferas de influencia aplica para cualquier potencia. Entonces, pues claramente y paradójicamente lo que hace la presión de Estados Unidos, por ejemplo, sobre Venezuela, es que Venezuela se acerque a China, es que Venezuela se acerque más a Rusia, y lo hemos visto en los pronunciamientos de Maduro. En sus alocuciones, en sus programas diariamente sale a decir gracias a Xi Jinping, gracias a Vladimir Putin, y las delegaciones también de esos países han expresado su solidaridad y su respaldo a Venezuela. Entonces, paradójicamente, en vez de sacar esa influencia, lo que hace es cerrar esa distancia y reforzarlos. Porque para cerrar esta cuestión, sí, vale, Alejandro, ahora te doy también la palabra, pero Óscar, ¿se puede comparar esta injerencia abierta que está queriendo ejercer Estados Unidos en América Latina con lo que comentaba Alejandro, la influencia que pueda tener Rusia o China? En el caso de Rusia, por ejemplo, hemos visto casos de, digamos, ciberinfluencia, ¿no?, por decirlo así, en elecciones. En el caso de China, ciertamente, Beijing tiene la política de una sola China, que implica que los países no deben tener entonces relaciones diplomáticas con Taiwán, no deben reconocerlo, ¿no?, como un Estado. Pero entonces, ¿se puede poner al mismo nivel, consideras? Rafael hablaba de las esferas de influencia y de cierta forma como cada potencia mundial está tratando de poner los pies en diferentes regiones para competir con el otro. Yo creo que en eso hay unas comparaciones que son válidas, es decir, Estados Unidos quiere afianzar su presencia en algunas regiones del mundo, lo propio hace Rusia, lo propio hace China. Lo que tal vez no es comparable es los medios a través de los cuales están tratando de realizar ese tipo de estrategias. Algunos utilizan una serie de estrategias más subrepticias, otros son mucho más directos en el discurso, en la cooperación. En eso hay tonos y diferencias. Alejandro, me pedías la palabra. Sí, tomo la palabra un poco y la idea de Óscar que respecto a las formas en que se influye. La injerencia iraní es evidente en Venezuela, evidente, pero hablemos de la de Rusia, que es una superpotencia. El grupo Wagner, por ejemplo, todo el sistema de armas en la doctrina de defensa multicapa del Madurato es rusa. Y son todos códigos militares anti-OTAN, es decir, está hecho a propósito para enfrentar una situación de esta. Y respecto a una cosa que tú decías muy llamativa, Rosa, es si hay un conflicto en Venezuela, la migración masiva de venezolanos a Estados Unidos es un escenario bastante improbable. O sea, es decir, el país en su gran mayoría silenciosamente espera que algo ocurra respecto a una operación de Trump en Venezuela. No la caracterizan si es con pie de fuerza en el territorio o si es telemática, con drones, a distancia, como sea. Pero los venezolanos tienen una expectativa de cambio a partir de lo que ha emplazado esta operación Lanza del Sur. No, sentimos, soy venezolano, que no hubo otra forma de poner a la nomenclatura a repensar su rol en el poder, y ya son 25 años, va a ser más larga que la dictadura histórica más larga de Venezuela, que fue el gomecismo. Entonces, pienso que ese escenario de caos que han vendido mucho, sobre todo en el New York Times, etcétera, han vendido mucho un escenario post-Maduro caótico, parecido a Afganistán e Irak, es bastante improbable. Bastante improbable. Creo que hace referencia a un artículo que publicó el New York Times sobre un escenario que había, diseñado, simulado efectivamente la propia inteligencia estadounidense, planteando cómo sería un derrocamiento por la fuerza del gobierno de Venezuela. Correcto. Y réplicas posteriores a esa idea o ideas que van en paralelo a comparar a Venezuela con Libia, por ejemplo. He leído bastante respecto a esa comparación después de Gaddafi. Son estructuras de gobierno y estructuras sociales muy distintas, las de Libia y Venezuela, totalmente incomparables. Entonces, hay que sacar un poquito eso de las narrativas que se están manejando. Igual respecto a la sucesión a través de Delcy Rodríguez, que la están tratando de maquillar como una mujer moderada, la que está en capacidad política para gerenciar una transición. No, Delcy es de los personajes más radicales del chavismo y del madurismo. Es incomparable. Y quiere radicalizar en el otro extremo a la derecha a María Corina, que gana el Premio Nobel de la Paz, que ha llevado una resiliencia ejemplar durante todos estos años de lucha por la democracia, por la recuperación de la democracia. Entonces, bueno, son un poco esos escenarios que cuando uno lo invitan acá, uno desea aclarar al gran público.
Pues veremos cómo se desarrollan estas probabilidades en los próximos días. No nos queda otra que observar e intentar anticipar lo que pueda ocurrir. Hablando de Rusia, me gustaría cerrar este programa analizando los pequeños avances que se han dado esta semana en relación con esas negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. Esta semana, Steve Witkoff y Jared Kushner, que recordemos es el yerno de Trump, que sin ningún cargo oficial ha vuelto a la primera fila, ¿no?, de la diplomacia estadounidense, fueron a Moscú, donde fueron recibidos por el mismo Vladimir Putin, y no hubo avances significativos en lo que respecta a las negociaciones. Parece que cada vez es más evidente que lo que bloquea completamente un acuerdo es el estatus de los territorios ocupados, y según publicó El País esta semana en Bruselas, Umerov, el enviado de Kiev, recibió un poco esta noticia por parte de los europeos de que Ucrania, para poner fin a la guerra, tenía que ir resignándose a ceder estos territorios, al menos de forma temporal. No sé si ven que esto, digamos, vaya a ser una evidencia que vaya a eventualmente movilizar estas negociaciones hacia una tregua, Rafael. Pues sí, Rosa, Trump quería que esto saliera supremamente rápido, incluso había dado un plazo inicial que era Acción de Gracias, y él pensó que iba a publicar esa lista y todo el mundo iba a aceptar, pero Zelensky y Ucrania pues sí se han parado, porque evidentemente el acuerdo propuesto por Trump pues era casi que una capitulación de la guerra y lo que estaba poniendo. Ese 19% de territorios que está ocupado por Rusia pues es el punto del asunto. Ahora, la pregunta es, si militarmente no se puede ganar la guerra, pues hay que sentarse a negociar, y la pregunta ahora es ¿hasta qué punto van a poder transar esos acuerdos? ¿Qué tierras van a dar o qué tierras no van a dar? Y pues también Kiev ha defendido por 4 años su territorio. También sería supremamente injusto de un día a otro pues entregárselo al contrario. Entonces, claro, hay que ver cómo va a jugar allí el papel los europeos, que ya están repensando su posición y ya van a ver hasta qué punto pueden apoyar a Ucrania. Y el punto central de este asunto es precisamente que paradójicamente, para seguir hablando del tema de las esferas de influencia, son los reclamos iniciales de Rusia, ¿no? Como generar un área de seguridad en su entorno, en sus fronteras, y lo mismo que está haciendo Estados Unidos en América, de tener unos gobiernos favorables, de tener un entorno seguro, pues es lo que está pidiendo Rusia al otro lado. Entonces, están estancadas las negociaciones, como también están estancados militarmente. Entonces no hay otra opción que sentarse a dialogar, que será lento. Trump seguramente quiere que salga rápido para decir que ha acabado 9 guerras este año, pero el asunto va a estar más demorado en terreno. Óscar, quería responder. Sí, hay cosas de esto que me preocupan profundamente. Cuando comenzaron a salir las noticias de los posibles 28 puntos que ya estaban acordados, que Donald Trump ya habló con Putin, toda la cosa, y uno diría, listo, hay esperanza, parece que vamos a la negociación, pero después comienzan a filtrarse los puntos que se están tratando, y uno dice, esto es completamente inaceptable para Ucrania y para Europa. Desde regalar los territorios que son soberanos de Ucrania, a la negativa de ser miembro de la OTAN, a ponerle topes a su capacidad militar, son cosas como completamente inaceptables para cualquier nación. Y obviamente los europeos van a decir, un momento, esto es completamente inaceptable. Y yo no sé si el afán de todo esto es Trump de nuevo en su interés de ser el Nobel de Paz, la persona que está hablando de paz, la persona que llega a la paz. No sé hasta qué punto va a terminar sacrificando o presionando a Ucrania para que acepte un acuerdo que no es positivo para Ucrania, solamente por su interés de figurar como yo soy la persona que está trabajando de paz. Ahí le acaban de dar el premio de la FIFA de paz a Donald Trump hoy en día. Y eso podría ser preocupante, digamos, a futuro para los países vecinos de Rusia y para los demás países europeos. Para Ucrania tampoco pues, se dejó, pudo haber aceptado inicialmente ese acuerdo y parar, pero siento que también el gobierno ucraniano pues, ha sentado sus bases y ha dicho, venga, no hablemos de esto porque sería pues, haber perdido estos 4 años de guerra, entre comillas. Sí, es muy interesante un aspecto, lo que ha sacrificado políticamente Trump a favor de Putin, es decir, internamente incluso, o sea, ha sacrificado prestigio, sacrificó votos en las elecciones, y Putin le juega siempre, le juega al revés. Claro. Tanto así que cuando envía a este delegado, Putin estaba en ese mismo día, a horas de reunirse con Witkoff, estaba vestido de campaña militar,
y dando noticias de una nueva ciudad que estaban controlando militarmente esa misma hora. Y que han seguido en terreno recuperando territorio todos los días. Y que Putin está en la India precisamente con Narendra Modi firmando nuevos acuerdos energéticos y militares cuando precisamente la India está recibiendo represalias arancelarias de Estados Unidos por seguir comprando hidrocarburos rusos en medio de la guerra. Para ir terminando este espacio, es muy también reveladora la visión que tiene Estados Unidos de Europa en este mismo documento que planteábamos al principio de esta emisión, porque, por ejemplo, respecto a la OTAN, dice que hay que acabar con la percepción de que es una alianza en constante expansión, ¿no? ¿Puede dar esto algún indicio de este futuro escenario, eventual futuro posbélico en Ucrania y la presencia de tropas de la OTAN en el territorio ucraniano como garantías de seguridad? También en ese mismo documento Estados Unidos plantea que los gobiernos que deben volver a Europa son los gobiernos nacionalistas, ¿no? Que valga un poco la expresión, vuelvan a hacer a Europa blanca, ¿no? y cristiana. Entonces vamos a ver lo que, digamos, acaba pasando también en los próximos días. Nos quedamos sin tiempo, pero os puedo dar 2 palabras de comentario. Lo de la OTAN es un debate que sigue entre Rusia, Europa, Estados Unidos. Los europeos están muy preocupados de que Donald Trump sí tuviera la certeza de apoyar a la OTAN en caso de que fuera necesario. Lo ha ratificado. Yo creo que de todos modos existen ciertas dudas en los países europeos de que eso sea así, pero el hecho de decir no se va a expandir más, de cierta forma es como decirle a Putin, mire, estamos de acuerdo en que Ucrania no va a ser parte de esto. Pues veremos, como decíamos, cómo se va desarrollando este complejísimo escenario internacional. Les agradezco a todos muchísimo que hayan aportado su tiempo y su conocimiento a este espacio de France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24 y a ustedes, como no, muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.